Muy buenas y bienvenidas a nuestro análisis de hoy. Hoy tenemos un viaje de los que quitan el aliento. Vamos a la caza de las primeras galaxias del universo. Casi nada. La misión es intentar comprender cómo eran esos faros de luz, los primerísimos que rompieron la edad oscura cósmica. Y para guiarnos tenemos una fuente fantástica. Sí, un documento de investigación de Steven L. Finkelstein, Searching for the First Galaxies. Y lo que vamos a hacer es, desgranar esta increíble historia. Es casi una historia de detectives cósmicos, ¿no? Totalmente. Desde los métodos que se usan para mirar atrás en el tiempo, que son ingeniosísimos, hasta los misterios que han ido surgiendo y que, han convertido una idea que parecía muy simple en un puzzle fascinante. y muy, muy complejo. Para empezar, hay que tener clara la regla de oro de la astronomía, ¿verdad? Mirar lejos es mirar al pasado. Es la base de todo. La luz tarda en llegar. Claro, la luz de una galaxia a 10.000 millones de años luz, pues ha tardado eso, 10.000 millones de años en llegar. Y los astrónomos medimos esto con el redshift, el desplazamiento al rojo, la famosa Z. Cuanto mayor es la z, más atrás en el tiempo miramos. Es nuestra máquina del tiempo. Exacto. Con esa idea en mente, ¿cuál fue el primer gran método para cazar estas galaxias tan lejanas? Pues la primera herramienta que de verdad abrió el campo fue la técnica del Lyman Break. La ruptura Lyman. Eso es. Y la idea, la verdad, es que es ingeniosa. Imagina que observas el cielo con varios filtros de color. Uno azul, uno verde, uno rojo, por ejemplo. Exacto. El universo primitivo está lleno de una especie de SOGE, de niebla de hidrógeno neutro. Vale. Esta niebla es transparente a la luz roja y verde, pero es completamente opaca a la luz más energética, la más azul. La ultravioleta. O sea que se la come entera. Por lo tanto, si una galaxia está muy, muy lejos, aparecerá en tus imágenes roja y verde, pero en la azul Desaparece. se desvanece. Simplemente no está, y buscando esos objetos fantasmas, se pudieron identificar por primera vez poblaciones enteras de galaxias, las llamadas galaxias de ruptura Lyman, o LBGs. O sea que la primera foto que sacamos del universo primitivo era como una foto de una ciudad de noche, pero en la que solo vemos los rascacielos iluminados y los carteles de neón. Es una analogía perfecta. ¿Nos estábamos perdiendo todos los barrios, las casas más pequeñas? No. Precisamente. Y ese sesgo que mencionas es fundamental. Lo cambió todo. La técnica, por definición, solo encuentra los objetos más brillantes, los más masivos. Los que tienen suficiente luz para que los veamos en rojo antes de que se esfumen en azul. Exacto. Y esto deja fuera una población potencialmente enorme de galaxias más pequeñas, más débiles, que las teorías decían que debían ser mucho más numerosas. Nos daba una visión muy parcial, entonces. Parcialísima. Y además había un problema logístico tremendo. Confirmar la distancia de cada candidata requería horas y horas en los telescopios más grandes y solicitados del mundo. Era un cuello de botella brutal. ¿Vale? Si la técnica del Lyman Break tenía este sesgo tan grande hacia lo más brillante, ¿cuál era la alternativa? ¿Qué se suponía que había que buscar para encontrar esas casas de barrio cósmicas? Ahí es donde entra la que se suponía que iba a ser la gran protagonista de la historia. La galaxia emisora de Lyman Alpha, o LAE. LAE. Sí. Y la idea original es preciosa. Viene de una predicción teórica de 1967 de Partridge y Peebles. ¿Y qué decía? Su razonamiento era de cajón. Las primerísimas galaxias deberían estar formando estrellas a un ritmo brutal. ¿Un frenesí? Total. Este frenesí produciría una cantidad ingente de fotones muy energéticos, que ionizan el gas de hidrógeno a su alrededor. Y cuando ese gas se recombina, emite luz. ¿Y la mayor parte de esa luz? La mayor parte se emitiría en una única y potentísima línea de emisión, la línea Lyman Alpha. Vaya, serían como faros en la niebla cósmica. Esa es la imagen. En lugar de una luz difusa, un haz concentrado en una sola frecuencia. Deberían ser increíblemente fáciles de encontrar. Esa era la promesa. Y aquí es donde la historia da su primer giro dramático. A ver. Durante los años 80, los astrónomos se lanzaron a buscarlas con todo lo que tenían. Y el resultado fue un chasco monumental. No encontraron nada. Absolutamente nada. Cero. Qué frustrante. Décadas de búsquedas basadas en una predicción que parecía tan lógica para acabar con las manos vacías. Eso tuvo que ser un golpe duro para la comunidad, ¿no? Durísimo.
Y se empezaron a barajar ideas, claro. La teoría estaba mal. O eso, o había algo que no veíamos. La principal sospechosa era el polvo. El polvo cósmico es muy bueno absorbiendo justo este tipo de luz. La Lyman alfa. Exacto. Quizás esas galaxias no eran tan prístinas. Quizás ya tenían suficiente polvo como para ocultar su faro. O simplemente eran demasiado débiles. Esa era la otra opción, que la predicción era demasiado optimista y los telescopios de la época no daban para más. El sueño de los faros cósmicos parecía que se iba a pique. ¿Y qué lo cambió todo? Porque evidentemente al final aparecieron. Lo que cambió fue un salto tecnológico brutal a finales de los 90. Por un lado, la llegada de telescopios gigantes, los de 10 metros como el Keck. Y por otro, El desarrollo de cámaras de gran campo, como Mosaic. De repente podías mirar mucho más profundo y en áreas del cielo muchísimo más grandes. el volumen de universo a explorar se multiplicó. Por 100. Y con esa nueva capacidad se aplicó una técnica de búsqueda muy específica. Usar un filtro de banda estrecha. Que es como una mirilla, ¿no? Justo. Una mirilla que solo deja pasar la luz de la longitud de onda exacta donde esperas ver la línea Lyman alfa. Si algo brillaba como loco a través de esa mirilla, pero apenas se veía en una imagen normal, Tenías un candidato. tenías un candidato. Y esta vez funcionó. Por fin aparecieron. Misterio resuelto. Ojalá. En realidad, el éxito abrió la puerta a un misterio todavía mayor. Y esto es lo que hace fascinante esta historia. ¿Qué pasó? Lo que encontraron fue que la anchura equivalente de estas galaxias era en muchos casos absurdamente alta. La anchura equivalente. Explícanos eso un poco. Mide cómo de potente es esa línea de emisión, ese faro, en comparación con la luz normal de las estrellas de la galaxia, el continuo. Vale. Los modelos teóricos predecían un límite máximo para esa potencia, un tope, y muchas de las LAEs que encontraron superaban ese límite con creces. A ver si lo entiendo. Pasamos de no encontrarlas porque eran demasiado débiles a encontrar unas que eran inexplicablemente brillantes. Exacto. Eso sí que es un giro de guión. Totalmente. El problema había cambiado por completo. Ahora la pregunta era, ¿por qué brillan tanto? Supongo que esto disparó la imaginación de los teóricos. ¿Qué ideas se pusieron sobre la mesa? Había dos explicaciones principales, y las dos eran muy emocionantes. Venga. La primera era que quizás sí estábamos viendo galaxias verdaderamente primordiales. Las primerísimas. Eso es. Si una galaxia tiene muy pocos metales, las nubes de gas se comportan de forma distinta. Esto podría favorecer que se creen estrellas mucho más masivas y calientes de lo normal. Unas superestrellas. Exacto. Una función inicial de masa pesada. Y esas estrellas producirían muchísimos más fotones ionizantes, y por tanto, una línea Lyman alfa mucho más potente. Vale. ¿Esa es una? ¿Y la segunda? La segunda era que no estábamos viendo luz de estrellas, Ah, no. sino de agujeros negros supermasivos. Podrían ser núcleos galácticos activos, AGN, donde la luz viene del material que cae a un agujero negro central. Dos ideas espectaculares. O vemos las primeras estrellas del universo o vemos los primeros agujeros negros gigantes. Pero los datos apoyaban alguna de ellas. Aquí es donde la realidad enfría un poco el entusiasmo. Me lo imaginaba. La hipótesis de los AGN es relativamente fácil de comprobar. Los agujeros negros activos emiten muchísimo en rayos X. Claro, se mira con un telescopio de rayos X y listo. Y cuando se hizo, se vio que la contaminación por AGN era mínima, entre un 1 y un 5%. No podía ser la explicación general. Descartada. ¿Y la otra? ¿La de las galaxias primordiales? Pues esa idea nos lleva a la mayor paradoja de toda esta historia. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el polvo, que al principio pensábamos que era el motivo por el que no encontrábamos nada, El villano de la historia. podría ser en realidad la solución al misterio de por qué brillan tanto? Eso parece una contradicción total. Pues esa es la idea que lo cambió todo. Y no era nueva. La propuso David Newfield ya en 1991. ¿Y cuál es la clave? La clave es pensar que el interior de estas galaxias no es una sopa uniforme de gas y polvo. Es un medio grumoso. Grumoso. Con nubes. Exacto. Imagina nubes muy densas, que contienen tanto gas como polvo, flotando en un medio mucho más vacío. Ahora, sigamos a dos fotones que intentan escapar de esa galaxia. Vale, a ver. Uno es un fotón de luz normal, del continuo estelar. Y el otro es nuestro fotón especial, el Lyman alfa. Perfecto. El fotón normal viaja en línea recta. Es como una flecha. O pasa limpiamente por los huecos y escapa. O choca contra una nube, es absorbido por el polvo de dentro
y se pierde. Fin del viaje. Exacto. Fin del viaje. Entendido. ¿Y el fotón Lyman alfa? El fotón Lyman alfa es resonante. No atraviesa el gas de hidrógeno. Rebota en la superficie de los átomos una y otra vez. No viaja en línea recta. Para nada. Y aquí está la clave contraintuitiva. Podríamos pensar que al rebotar tanto es más fácil que se pierda, pero es al revés. ¿Cómo? Es como una bola de pinball. Al rebotar miles de veces en la superficie de esas nubes grumosas, tiene muchísimas más oportunidades de encontrar una ruta de escape a través de los huecos, sin llegar a tocar el polvo que está escondido en el interior de las nubes. Ajá, claro. El resultado neto es que un porcentaje mucho mayor de fotones Lyman alfa consigue escapar de la galaxia, en comparación con los fotones normales. Y si desde aquí vemos que escapa más luz del faro que del fondo, la anchura equivalente que medimos parece artificialmente realzada. Exactamente. No es que la galaxia produzca más luz Lyman alfa, es que esa luz es mucho más eficiente escapando. ¡Qué idea tan brillante! O sea que el polvo, organizado de esta forma grumosa, actúa como un potenciador selectivo de la luz Lyman alfa. Lo cambia todo. Ya no necesitamos galaxias prístinas y sin polvo. De hecho, podrían tener bastante polvo. Esa fue la revolución. El artículo introduce un parámetro, la letra Q, para medir esta grumosidad. Un valor bajo de Q significa un medio muy grumoso, donde el Lyman alfa se realza mucho. Esto desmontó la visión anterior. ¿Y esto es justo lo que el equipo de Finkelstein se propuso investigar directamente? Exacto. Querían poner a prueba esta idea. ¿Y cómo lo hicieron? Porque suena como algo increíblemente difícil de medir. Pues hicieron un estudio muy detallado de 14 galaxias LAE a un redshift de 4,5. 14. Sí. Y la clave fue que, por primera vez, las analizaron una por una, no como un conjunto. Usaron modelos muy sofisticados que incluían la emisión Lyman alfa y, crucialmente, dejaban que ese parámetro de grumosidad, Q, fuera una variable libre. Querían que los datos les dijeran cómo era el interior de esas galaxias. Justo. ¿Y qué les dijeron los datos? ¿Eran todas iguales? Para nada. Los resultados rompieron la idea de un grupo homogéneo. Encontraron una diversidad asombrosa. ¿En qué sentido? 12 de ellas eran, efectivamente, muy jóvenes, de entre 3 y 15 millones de años. Pero las otras dos eran mucho más viejas y masivas, con unos 500 millones de años a sus espaldas. Vaya. Pero el hallazgo fundamental, el que lo unifica todo, es que todas, sin excepción, necesitaban polvo en los modelos para explicar sus colores. Todas tenían polvo. Todas. Y lo más importante, los modelos que mejor encajaban con las observaciones eran siempre aquellos con valores bajos de Q. O sea, un medio grumoso. Un medio interestelar grumoso que estaba realzando su emisión. Entonces, la conclusión es demoledora para la idea original. No eran farros puros y primigenios. Para nada. Sino sistemas complejos, diversos, que ya habían vivido, producido estrellas, metales y polvo. Y su aspecto extremo se debía a la compleja estructura de ese polvo. Esa es la conclusión crítica del estudio. Las LEAs no son las primeras galaxias. Son una fase en la evolución, pero una fase que ya implica una complejidad interna considerable. Si estas no son las primeras galaxias, la pregunta es obvia. ¿Dónde están? ¿Cómo seguimos buscando? El artículo plantea que la investigación avanza ahora en dos frentes, como una pinza cósmica. ¿Una pinza? Un lado, y esto es paradójico, mirando mucho más cerca, al universo local. Para buscar lo más antiguo hay que mirar a lo más nuevo. Para estar seguros de que el modelo del medio grumoso es correcto, necesitamos mediciones directas, no solo ajustes de modelos. Proyectos como HETDEX van a encontrar casi 1 millón de LAEs a redshifts bajos. 1 millón. Y a esas distancias podemos medir directamente la cantidad de polvo con otras técnicas y ver si la teoría se sostiene. Es pasar de la inferencia a la prueba física. Entiendo. El otro brazo de la pinza, supongo, es seguir empujando hacia el pasado, a redshifts todavía más altos. Exacto. Viajar hasta el amanecer cósmico, a Z mayor que 7. Y aquí, de nuevo, la historia da otro giro. Otro más. A esas distancias, la luz Lyman alfa se desplaza tanto que cae en el infrarrojo, y el brillo del cielo nocturno desde la Tierra en el infrarrojo es un infierno. La técnica de banda estrecha se vuelve casi inútil. ¿Un callejón sin salida? Parecía que sí, pero la instalación de una nueva cámara en el Hubble, la Wide Field Camera 3, que es ultrasensible en el infrarrojo, lo cambió todo.
Revitalizó la vieja técnica del Lyman Break y la hizo más poderosa que nunca a esas distancias extremas. ¿Y qué vio el Hubble en esos confines del universo? Vio algo nuevo. Una población de galaxias a z igual a 7 y z igual a 8 que eran muy diferentes. ¿Diferentes cómo? Eran extremadamente azules. Y según el análisis del artículo, este color tan azul implica 3 cosas. A ver. Primero, que son muy jóvenes, probablemente con menos de 100 millones de años. Segundo, que tienen masas estelares bajas. Y tercero, y lo más importante, Sí. son consistentes con tener muy pocos metales y muy poco polvo. O incluso nada de polvo. Vaya. Parece que las galaxias evolucionadas y polvorientas que vemos a redshifts más bajos simplemente no habían tenido tiempo de formarse en una época tan temprana. Por fin, parecía que estábamos viendo algo genuinamente primitivo. Y esto nos lleva a la gran conclusión del artículo, ¿verdad? ¿Cómo encajan todas estas piezas? Las LBGs sesgadas, las LAs complejas y ahora estas galaxias azules y primitivas. La conclusión unificadora es una nueva imagen de la evolución cósmica. Lo que Finkelstein muestra es que las propiedades de las LAEs, o sea, baja masa, juventud, son notablemente consistentes a lo largo de todas las épocas. Son como un tipo de galaxia estándar. Parecen ser los ladrillos fundamentales con los que se construyen galaxias más grandes. Y lo que ocurre a partir de z igual a 6 es que las propiedades de las galaxias que encontramos con la técnica Lyman Break de repente se vuelven idénticas a las de las LAEs. Ah, o sea que las LAEs son como los ladrillos de Lego del universo. Esa es una analogía perfecta. Siempre están ahí, pero antes de cierto momento, hace más de 12.500 millones de años, el universo solo estaba hecho de ladrillos sueltos. Aún no se habían construido los grandes castillos. Exacto. Antes de Z-6 parece que todo en el universo eran ladrillos. Las grandes estructuras, masivas, polvorientas, aún no se habían ensamblado. Por lo tanto, cuando observamos a Z igual a 7 y 8, lo que podríamos estar viendo por fin es la verdadera época de los bloques de construcción de las galaxias, el momento en que el cosmos estaba poblado por estos objetos jóvenes y simples que con el tiempo se fusionarían para formar todo lo que vemos hoy. Si recapitulamos, el viaje ha sido increíble. La búsqueda de las primeras galaxias, que empezó con una predicción tan sencilla, la de los faros cósmicos, se convirtió en una historia de detectives llena de giros. Totalmente. Descubrimos que las galaxias LAE, que creíamos prístinas, eran a menudo sistemas complejos y polvorientos. Y su brillo enigmático nos enseñó sobre la estructura interna de las galaxias. Exacto. La asunción a ese misterio, el medio interestelar grumoso, nos demostró que ya eran objetos evolucionados. Pero al forzar la tecnología para mirar todavía más lejos, a eta mayor que 7, finalmente hemos encontrado una población que sí parece genuinamente primitiva, joven, de baja masa y sin polvo. Los verdaderos ladrillos cósmicos que tanto tiempo llevábamos buscando. Y esto nos deja con una reflexión final que te obliga a mirar todavía más allá. El documento nos sitúa de forma muy convincente en la época de los bloques de construcción, a z igual a 7 u 8. Pero, ¿qué había antes? Claro, esa es la siguiente frontera. Estas galaxias, aunque primitivas, ya son conjuntos de millones de estrellas. El verdadero santo grial de la cosmología sería encontrar la primera estrella, la llamada población 3, o la primera nube de gas colapsando. El origen del origen. Exacto. Este viaje, que nos ha llevado de la decepción a una comprensión nueva y mucho más compleja, solo prepara el escenario para el siguiente capítulo. Una búsqueda que ahora lideran telescopios como el James Webb, mirando más allá de la era de los ladrillos, hacia el verdadero amanecer cósmico. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.